Bienvenidos y bienvenidas a su programa bíblico existencial, donde vamos compartiendo este estudio, meditación de la palabra de Dios. Estamos compartiendo esta primera epístola a Timoteo. Y vamos a iniciar, como siempre, disponiéndonos ante el Espíritu Santo, que ha sido siempre el iluminador y aquel que ha dado a los agiógrafos la capacidad de escribir. Padre Santo, que nos das tu Espíritu continuamente, puesto que en él vivimos, somos y existimos, nos ponemos en tus manos para que todo lo que hoy compartamos lo hagamos abiertos a tu acción, de tal manera que lo podamos asumir en nuestras vidas y así podamos ser los auténticos discípulos misioneros en salida y sinodales que tú esperas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, como hemos dicho, esta primera epístola o carta de San Pablo a Timoteo probablemente no sea de Pablo, puesto que fue escrita por todos los elementos que tiene hacia el año 100, cuando ya Pablo había muerto. Todavía a esa altura del año 100, los ministerios se están elaborando, no están todavía establecidos, y es lo que vemos en los textos, como en el texto de hoy, capítulo 3. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de las pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, no sea que llevado por la soberbia caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en el descrédito y en las redes del diablo. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Primero sean sometidos a prueba, y después, si son irreprensibles, sean diáconos. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande de gran entereza en la fe de Cristo Jesús. Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Bien, este texto corto es un capítulo cortito,
habla ante todo de 3 puntos. El primero es el episcopo, que a estas alturas, aunque estamos en el año 90, 100, todavía no hay una distinción de tipo de pronto canónica, sino que los presbíteros, cualquiera podía aspirar a ser episcopo. Pero para ser episcopo, que es obispo, lo mismo, debe tener unos requisitos. Estos requisitos son para ayer y para hoy. Entonces vamos a mirar un poco los requisitos del obispo, que son a la vez los requisitos del presbítero. Están juntos allí, porque episcopo no es más que un presbítero vigilante. No había esa diferencia de hoy, que un obispo es un obispo y un presbítero es un presbítero. En aquel entonces el obispo era un presbítero que vigilaba. Entre todos los presbíteros era un presbítero coordinador. Por eso dan las normas del episcopo, suponiendo que los presbíteros que quieran ser episcopo vigilante deben ser así. Dice, primero, que la afirmación es cierta, dice el autor. Esto que les digo es cierto, es decir, es la práctica común en las comunidades. Es la práctica que se daba en las comunidades. Si alguno aspira al cargo de episcopo, de lo que llamamos obispo, desea una hermosa obra. Fíjense que en ese momento no se ve tanto como una carga para nada, sino como una hermosa obra. ¿Cuál es esa hermosa obra? La de vigilar, por eso episcopo, en un territorio a un grupo de presbíteros, pero no vigilarlos como si fuera el jefe, sino de vigilar que la fe eclesial se mantenga pura. Es decir, que las enseñanzas de Jesús no se perviertan, no se lleven por otros caminos. Entonces dice el apóstol aquí, es una hermosa obra. Es vigilar, es cuidar la riqueza de la fe transmitida. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible. Es decir, debe ser un hombre de un gran autodominio, un hombre que tiene una gran capacidad de dominio propio, de vida ordenada. Y vamos a ver los elementos que dice aquí. Dice, debe ser casado una sola vez. ¿Por qué? Porque a este momento, recuerden que pasaron muchos siglos antes que los obispos o los presbíteros no se casaran, sino que los primeros siglos, primero, segundo, tercero, los obispos y los presbíteros se casaban. Lo que sí se pedía es que el obispo y el presbítero fueran hombres de una sola mujer, casados una sola vez. ¿Por qué esto? Dice, porque si un presbítero ha sido casado una sola vez y lleva un hogar, quiere decir que ha sido responsable, amoroso, tierno, que sabe tratar a sus hijos, que sabe tratar a su esposa. Por lo tanto, eso es lo que se pide. Además de esto dice, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Entonces miren lo que se necesita para ser un vigilante, un episcopo. Sensato, que sea sobrio, que sea educado, hospitalario y con capacidad de enseñar. Porque un obispo, un episcopo debe ser un docto, alguien conocedor de los misterios de Cristo y de la iglesia. Este primer grupo de detalles es muy fundamental. Luego dice lo que no debe ser. No debe ser bebedor. No es que no beba vino, sino que no sea bebedor, o sea, borracho. Que no sea bebedor,
ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, es enemigo de peleas, desprendido del dinero. Y miren, estas cosas son interesantes porque está hablando de una persona que tiene equilibrio, no es dado a emborracharse, tiene dominio, no es dado a las peleas y es desprendido del dinero. No tiene afán de riqueza, no tiene afán de dinero. Es decir, ha aprendido a desapegarse. Si se tiene, perfecto. Si no se tiene, bendito sea Dios. Además de esto dice que gobierne bien su propia casa, la oike, en griego, la casa, y que mantenga bien educados, es decir, sumisos a sus hijos con toda dignidad. Debe ser un hombre que no solo se lleva bien con su esposa, sino que mantiene a sus hijos bien educados. La palabra que usan ahí es sumisos, es decir, jóvenes, chicos que no son contestatarios, que no son, sino sumisos a su padre, que obedecen a sus padres. Con toda dignidad, Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podría cuidar la iglesia de Dios? La eclesía, dice en griego. ¿Cómo podría gobernar la asamblea de Dios? Si no puede dominar a su familia, no puede vivir en familia, ¿cómo va a gobernar una comunidad? Tenía lógica, ¿no? Mucha lógica. Bien, ¿qué más dice? Que no sea recién convertido, que no sea neófito. Que recién se convirtió y vamos a ponerlo de presbítero y obispo. No dice. Porque al ser recién convertido, todavía no está maduro y puede subírsele la soberbia. De tal manera que lo que busque sea y caiga la misma condenación del diabolos, del divisor. Es decir, que en vez de ser un instrumento de unidad, se puede volver un instrumento de división. Por eso se requiere que sea maduro. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, es decir, fuera de la comunidad, fuera del territorio cristiano. Es decir, en el mundo, fuera del cristianismo, tiene que ser también una persona que tiene autoridad. Es decir, allá afuera no lo ven borracho, ni caído, no. Lo ven como alguien que tiene autoridad en Cristo. Para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Por eso requiere también que su trabajo, que se ha tenido negocios, o si tiene algún negocio, lo tenga de manera digna. ¿Por qué razón? Porque habían negocios entonces que eran incompatibles. La vez pasada lo decíamos. Por ejemplo, si el candidato a presbítero, alguien que quería ser presbítero, o lo llamaban a ser presbítero sobre todo, era un maestro, no podía hacerlo. Porque el ser maestro era una profesión contraria a la creencia evangélica. ¿Por qué razón? Porque los maestros de entonces, sobre todo en ese mundo greco-romano o griego, es el que enseña las artes griegas, las artes clásicas. ¿Y qué enseña? La Odisea, la Ilíada, todos estos libros de Cicerón, etcétera, que hablan de dioses y de... Entonces, esa enseñanza, ese que era maestro, no podía. También, bueno, si era dueño de cabaret o de prostíbulo, de carreras de caballo, no podía hacer, si vivía de apuestas, nada de eso. Si se había recién convertido tampoco, porque si venía de allá y no tenía buena fama, no podía ser obispo. Porque si lo hacían obispo, ¿cómo va a gobernar si no tiene fama entre la gente? Si ha sido un ladrón o ha sido, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, porque el descrédito del diablo
de la división. Entonces, el segundo elemento son los diáconos. Los diáconos también, dice, deben ser dignos sin doblez. Sin doblez. No dados a beber mucho también. No dados a beber mucho vino, ni a negocios sucios. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Es decir, en el versículo 9 ya dice que deben tener una conciencia pura, una conciencia recta. Es decir, un diácono debe ser alguien que está formado, debe formarse. Primero, sean sometidos a prueba. Y después, si son irreprensibles, sean diáconos. Entonces, así como hoy también están sometidos a prueba, a estudios, y luego después de unas pruebas, entonces pueden ser ordenados diáconos. Las mujeres, se refiere a las mujeres de los diáconos, en tal caso también de los obispos, presbíteros. Las mujeres igualmente deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Esto es importantísimo. En ese un episcopo, un presbítero, un diácono tiene una mujer borracha o una mujer bochinchosa. Entonces, eso daña la obra. ¿Por qué? Porque es la esposa del diácono, porque es la esposa del obispo, es la esposa del presbítero. Por eso deben ser mujeres irreprensibles en todo. Mujeres que fueran dueñas de sí mismas, fieles en todo. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien sus hijos y su propia casa. Porque los diáconos también dirigían, apoyaban en la dirección de la comunidad. Entonces, primero deben saber dirigir su casa, sus hijos, antes que la comunidad. Porque los que ejercen bien el diaconado, diácono significa servicio, servidor. Los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Es decir, un puesto honroso en cuanto personas que enseñan, que conducen hacia el encuentro con Cristo Jesús. Miren que es importante esto, que los obispos, los episcopos y los diáconos, incluyendo y los presbíteros, sean hombres de una sola mujer, casados una sola vez. ¿Por qué razón? Porque esto indica que ambos, tanto la mujer como el diácono, o la mujer como el obispo, han sido personas maduras que han sabido llevar su matrimonio como un proyecto. No es que no tuvieran problemas, todo el mundo los tiene, sino que sepan superar los problemas desde la fe en Cristo Jesús y que sepan prolongar su amor desde Cristo Jesús. Recordemos que es a partir del siglo IV, V, cuando se establece el hecho de que los presbíteros y los obispos no se casan. Y esto en la iglesia de Occidente, la iglesia católica occidental. En la iglesia católica oriental hasta hoy los presbíteros se casan. Solo que el presbítero que quiera ser obispo, entonces ese no se casa. Si un joven quiere ser presbítero, pero también aspira a ser obispo, entonces no se casa para ser obispo. Pero los presbíteros que no están pensando en ser obispo, se casan, pero se casan antes de ser ordenados. Ya cuando son ordenados deben tener una vida sobria como hombre casado de una sola mujer, de una sola familia, pues viviendo en amor y responsabilidad. Esto todavía en la iglesia de Oriente. En la iglesia de Oriente. Repito, en la de Occidente del siglo V en adelante, pues se instauró el no casarse de los presbíteros y de los obispos. Los diáconos también, si van en camino del presbítero, si van en camino del presbiterio, del presbiterado,
no se pueden casar. Si piensan ser diáconos permanentes, se casan primero y luego hacen los estudios para el diaconado permanente. Describo estas cosas, versículo 14, con la esperanza de ir pronto a ti. O sea, Pablo pensaba ir a visitar a donde estaba Timoteo. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Entonces, la casa de Dios en ese momento no se refiere para nada a un templo, porque en ese momento los cristianos no tienen templos. Recordemos que los templos en los cristianos comienzan allá siglo III, IV. Antes no tenían templos. Los cristianos, los seguidores de Yoshua, iban al templo de Jerusalén, porque eran judíos con una tendencia, tenían los saduceos, los fariseos, los celotes, etcétera, y estaban los seguidores de Yoshua, que le llamaban la comunidad del Mesías o los del camino. Esos, los del camino, iban al templo de Jerusalén e iban a las sinagogas. Cuando destruyen el templo en el año 70, 71, entonces ya van solamente a la sinagoga. Y los que vivían fuera de Jerusalén, en el mundo pagano, también iban a la sinagoga. Se reunían con los otros judíos en la sinagoga. ¿Para qué? Porque en la sinagoga era donde escuchaban la palabra. Recordemos que no hay los rollos, no había Biblia como hoy. Usted tiene la Biblia y la lleva incluso en el celular. No, en aquel momento eran rollos grandes que había que estirar para leer y solamente estaban en las sinagogas. Cuando ellos aprenden a hacer los más chicos, en pergaminos más chicos, entonces que la iglesia tiene su documento, pero eso ya es tardío, siglo II, finales, III, en adelante, ¿no? ¿Qué pasa? Que los cristianos, seguidores de Yoshua, se reúnen en casas, en la oike, la domus oike, donde está la domus ecclesiae. ¿Por qué? Porque la eclesía, la iglesia, son las personas. La domus ecclesia es la casa de la iglesia. Porque la iglesia como tal no es el lugar físico, sino las personas. La comunidad es la iglesia, que viene el nombre de eclesia, eclesia en latín, eclesia en griego, y que viene también del hebreo kahal, ¿sí? La kahal, Yahvé, es decir, el lugar donde Yahvé reunía a su pueblo. Es reunión, un grupo reunido. Esa es la iglesia. Entonces dice él, para que lleves bien y cómo deben portarse en la casa de Dios. La casa de Dios es la comunidad, no el templo físico. No olvidemos eso, la casa de Dios es la comunidad. Somos el templo de Dios, ¿no? Por eso dice que es la iglesia de Dios vivo. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, la comunidad del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces, es tan claro que la comunidad cristiana, los seguidores de Yoshua, son comunidad del Dios vivo, no del Dios muerto, del Dios vivo. Y además, columna y fundamento de la verdad. Estaban convencidos que ellos llevaban la verdad al mundo, una verdad que el mundo ignoraba. ¿Cuál es esa verdad que el mundo ignora? Que se ha visto en todas las cartas, que Dios nos ama, lo vimos la semana pasada, que Dios nos ha salvado, nos ha justificado en Cristo Jesús. Esa es la verdad, que Dios nos ama infinitamente a todos y quiere la salvación de todos. Esta verdad
no la conocían, porque recuerden que en los otros ámbitos griegos los dioses son a veces amigos, a veces enemigos, hay que tenerles miedo, hay que darles ofrendas por el miedo, culto por el miedo, mientras que Dios se revela como el Dios amor. Esa es la gran verdad, el Dios que salva a través de Cristo. Dice, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es la piedad? La pietas es una especie, para entenderlo, como de amor compasivo, que es capaz de bajarse a toda la miseria humana y de comprenderla, de no juzgarla, de no señalarla. Ese es el misterio de la pietas, el misterio de la piedad de Dios. Es decir, está hablando de Dios. Dios es aquel que nos ha mostrado el misterio de un amor tan grande, de una compasión tan grande, que Él entiende perfectamente al asesino. Él sabe que este asesino múltiple es un psicópata. Y Él sabe que es psicópata porque hay una glándula en su cerebro que se desarrolló menos que los demás. Y cuando se desarrolla menos y es más chiquita, pues tiene ese problema psicoemocional de no sentir dolor por nada. Y por tanto puede picar a una persona y la persona no le da nada, no siente nada por ese. Es un psicópata. Y eso Dios lo entiende, nosotros no. Nosotros juzgamos por apariencia, nosotros percibimos y de inmediato entonces hacemos nuestros juicios, interpretamos. Dios no necesita percibir ni interpretar. Dios conoce todo. Por eso se muestra ese misterio de la piedad. Igual conoce a todas las personas, a todos nos conoce. Y sabiendo cómo somos, se baja a nosotros con esa pietas, con esa piedad, con esa compasión, ese amor que nos comprende mil y miles y millones de veces. Por eso dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, si nosotros tuviéramos que comparar a la comunidad cristiana hoy, pecado versus gracia, en la balanza, ¿qué caería más? La gracia iría mucho más grande y el pecado caería mucho más pequeño. Por eso, en vez de llamarnos pecadores, debemos llamarnos personas agraciadas, porque somos mucho más gracia que pecado. Tenemos mucho más gracia que errores. Entonces me están llamando que soy pecador. No, soy agraciado. Soy un hijo amado de Dios, elegido, consagrado y santo. Que sí me equivoco, que cada vez que dejo de mirar a Cristo me sesgo y caigo en el error. Pero cuando caigo en el error, lo que Dios hace es llamarme otra vez a la verdad. Dios no está esperando que caiga para darme un golpe en la cabeza, sino que cuando caigo, Dios con hilos de ternura y cuerda de amor me atrae hacia la verdad. Ese es el Dios verdadero, el misterio de la piedad. Dice, Él, es decir, Dios, ha sido manifestado en la carne, es decir, en Cristo Jesús. Pero no solo eso, ha sido manifestado en Cristo cuerpo. En Cristo Jesús cabeza y en Cristo Jesús cuerpo, es decir, en todos nosotros. En todos nosotros, en la carne. Justificado en el Espíritu, porque somos los justificados. Nosotros deberíamos sabernos y creernos justificados ya. A ver si Dios me justifica. No, ya Dios me justificó en Cristo Jesús, por amor infinito. Dice, amando a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo de justificarnos. Por eso hoy la lectura decía que vivimos bajo la gracia. Todo ha sido generosidad de parte de Dios, la primacía de la gracia. Y ante la primacía de la gracia
Y de la gratuidad de Dios, de ese ser don de Dios, nos queda ¿qué? También vivir la generosidad, ser agradecidos. Nosotros no estamos llamados a ser buenos para salvarnos, sino ser buenos porque Dios nos ha salvado ya, nos ha justificado ya. Y como consciente de ser justificado, me queda la gratitud. Mírense, yo estar seguro que Dios me salvó ya, me justificó, con su sangre expió mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué me debe dar a mí? Una alegría profunda, una gratitud inmensa ante ese que me ha perdonado todo. Y en virtud de esa gratitud, entonces actuar bien. ¿Para qué? Para que con mi gratitud, mis obras, otros vean la gloria de Dios. Otros vean el don del misterio de la piedad. Aparecido a los ángeles, dice, aparecido a los mensajeros. Cuando dice aparecido a los ángeles, fíjense, ¿a quién se le apareció Jesús? A los discípulos, a los apóstoles. Pues aquí lo mencionan como ángeles, porque ángel significa mensajero. Aparecido a los mensajeros, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y levantado a la gloria. Es decir, levantado a la manifestación divina. A este es el que nosotros hemos de seguir. Hemos de seguir aquel que en verdad, por el amor del Padre, tanto amó Dios al mundo, vino al mundo, envió a su Hijo al mundo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo esto es con el deseo de que nosotros experimentemos vida eterna. Y vida eterna significa una vida verdadera, una vida abundante, una vida plena. La vida eterna no es algo para después de muertos. Después de muertos es la plenitud eterna. Pero ya ahora podemos vivir la vida eterna. Recordemos que el Papa Benedicto, de feliz memoria, hizo la última definición más o menos de lo que era la vida eterna, en Spe Salvi, desde el punto magisterial, porque es una encíclica. Y dijo, la vida eterna es el momento, el instante no temporal, no tiene que ver con el tiempo, en el que la totalidad me abraza o nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Es como el instante en el que nos sumergimos en el océano infinito del amor de Dios. Eso quiere decir que la vida eterna no es otra cosa que la experiencia de saberme inundado, traspasado, lleno del amor de Dios. En otras palabras, es saberme amado de Dios. No intelectualmente. Sí, yo sé que Dios me ama. No. Realmente lo experimento. Realmente lo sé. Realmente lo creo y realmente lo vivo. Cuando yo creo realmente que Dios me ama y que me ha justificado en Cristo, entonces vivo la experiencia de amor y ya estoy en vida eterna. Ahora, por eso dice Jesús, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Ahora, ya. Porque si la vida eterna es vida en Dios y con Dios, si ahora en este momento yo soy consciente de estar en Dios y con Dios, ya tengo vida eterna. Ya la disfruto, ya la vivo. Esta era la experiencia de los cristianos. El saber ese misterio de piedad es saber ese misterio de vida eterna. Ese misterio de ser amados totalmente por el Padre, sin distinción, sin de pronto escalones de amor. Eso no había en el pasado. No había escalones de amor de personas que pensaran que Dios amaba más a unos que a otros. Eso en la primera iglesia fue anunciado firmemente. Después fue entrando esa idea hasta hoy, que hay mucha gente
que piensa que Dios ama sobre todo al Hijo Jesús, luego a María, luego a los santos, luego a los buenos, a los que se confiesan y de último a los pecadores. No, en la lógica de Jesús es otra. Yo no he venido a buscar a los justos. Yo no he venido a buscar a justos. Yo vine a buscar a pecadores. Es decir, a gente que se ha equivocado en la vida, para sacarlos del error. ¿Ven? Yo he venido por los que necesitan volver a la verdad. Por eso he venido, dice Jesús. Entonces, ese misterio de la piedad, de ese amor tan grande, todavía queda mucho por cortar, mucha tela que cortar, porque todavía en nuestras comunidades no se entiende. Todavía mucha gente que es catequista, que está en comunidades, en movimientos, inclusive puede haber presbíteros, diáconos y obispos que no se ha manejado, no se han comprendido el misterio de la piedad, el misterio del amor profundo de Dios. Es decir, de cómo ve Dios, a pesar que en las Escrituras se ha mostrado, en las Escrituras se ha mostrado cómo ve Dios, que no ve como nosotros, no ve las apariencias, no juzga apariencias, sino que ve el corazón, es decir, la interioridad, lo que realmente somos. No sé si ustedes recuerdan que el domingo en el Evangelio, Jesús mostraba algo muy interesante. ¿Qué mostraba Jesús el domingo en el Evangelio? Decía que veía la multitud como ovejas sin pastor. La multitud como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ella. ¿Esa multitud era creyente? Lo más probable es que no. La mayoría no eran creyentes. Sin embargo, él sintió compasión. Él allí muestra cómo es el amor de Dios. Nosotros hemos aprendido en la mayoría que el amor de Dios se gana. Que a la medida que uno se porta bien, Dios lo va a querer más y lo va a escuchar más. Eso no es cierto. Dios ama porque ama. Dios ama porque es amor. No puede hacer otra cosa. Es amor total. Lo único que sabe y puede dar es amor. Y por eso en Cristo Jesús vemos cómo Dios mira. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en una comunidad judía que vive la ley de Moisés, cómo ven a una mujer adúltera captada en flagrante adulterio. ¿Cómo hacen? ¿Van a matarla? Hay que matarla. Hay que lapidarla. Esa es la ley. Así lo quiere Yahvé. Mientras que la mirada de Jesús, que sabe que porque Jesús sabe que la han encontrado en pleno adulterio. Jesús lo sabe bien. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Mirando hacia abajo, escribía en el suelo agachado. No miraba a la mujer. No porque estuviera desnuda. No era por eso. Era para que no pensara ella que eran dos ojos más que la condenaban. Él miraba. Y cuando le insiste, dice: el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y cuando todos se van, le dice a ella: ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, maestro. Dice: yo tampoco te condeno. Miren, esa es la actitud. Es decir, yo te comprendo, mujer. Comprendo tu humanidad. Comprendo tu debilidad. Comprendo que eres más débil todavía cuando no estás mirando a Dios. Lo comprendo, no te juzgo. Ahora vete y no vuelvas a errar, a pecar, a equivocarte más, porque vas a sufrir. Porque errar es sufrir.
No es so pena de castigo, es so pena de sufrimiento. Cuando la persona yerra, uno sufre. Cuando odio, sufro. Cuando tengo enemigos, sufro. Ese es el sentido más básico. Y hablar, por ejemplo, de Zaqueo. Cuando Jesús se queda en la casa de Zaqueo, todos murmuraban que estaba en la casa de un pecador. Y Jesús dijo: este también es un hijo de Abraham. Es un hijo de Dios. Donde todos veían a un pecador, porque con los ojos y la vista del pasado, la vista de lo que había hecho Zaqueo, miraban a un pecador. Y Jesús lo que ve es a un santo hijo de Dios que se había equivocado, que había creído que la riqueza era lo más importante, que había creído que lo más importante era el poder, sin importar dañar a los hermanos, pero estaba equivocado. O la mirada de Dios en Jesús con Pablo, que Pablo mismo lo dice: yo que fui perseguidor, asesino y de todo, pero él tuvo compasión de mí. Él me miraba a mí distinto. Eso todavía en la comunidad cristiana, que es el misterio de la piedad que dice aquí San Pablo, no lo hemos aprendido del todo. Porque seguimos persiguiendo, literalmente, al que cae lo perseguimos, al débil lo perseguimos, al que se equivoca lo perseguimos y lo juzgamos. Yo creo que siempre deberíamos estar en las comunidades cristianas, alguien debe estar como atento. A ver, ¿quién va a decir algo de alguien? Bueno, el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. A ver quién lo va a hacer. Debemos no olvidar eso nunca. El que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque todavía estamos lapidando a la gente en las comunidades. No hemos aprendido esa mirada de Jesús. La mirada del misterio de la pietas. Del misterio de la piedad. Entonces, pues, vamos a dejarlo allí para que entremos en preguntas y respuestas. A ver si hay algo que no se ha comprendido, algo que quieran de pronto preguntar o algo que no esté claro, etcétera. Mientras tanto, recuerdo que esto del obispo y del diácono, yo recuerdo la primera vez que yo leí esto me sorprendí mucho. Yo iba a comenzar el seminario. Y entonces no entendía cómo era esto que los obispos, los presbíteros, los diáconos se casaban y por qué ahora no. Y bueno, ha sido un proceso histórico por distintos motivos. Pero esto que está diciéndose aquí es lo básico y lo fundamental de la primera comunidad, es cómo vivía el presbítero, el obispo y el diácono, por ejemplo. Y que lejos de lo que la gente piensa hoy, porque hoy la gente ha llegado a creer que incluso no se casa el presbítero o el obispo, porque eso encierra como algo oscuro, pecaminoso, y cómo va a estar casado y va a celebrar la Eucaristía y con la... No, es que eso no tenía ningún problema, porque para el mundo donde nace el Evangelio, el mundo hebreo, en el mundo de Jesús no hay problema con eso del sexo. No hay ese problema que tenemos nosotros acá del tabú. No había eso. Entonces, el matrimonio era visto como algo hermoso y es más, bendición de Dios. Y lógico, como era bendición de Dios, perfectamente los presbíteros y los diáconos de entonces lo vivían, los presbíteros y los obispos. Repito, luego, después del siglo III o IV, cuando, sobre todo en el concilio de Elvira, es donde se va estableciendo lo que se llama el celibato. Que el presbítero y el obispo no se casan en Occidente, porque en Oriente, repito, los presbíteros sí se casan. ¿Para qué es importante en la comunidad de hoy esto? De hoy, en estas comunidades. Porque es importante cuando se va, por ejemplo, alguien quiere ser presbítero, alguien quiere ir al seminario, o se llama para postular a gente para obispos, presbíteros para obispos. ¿Cómo deben ser? El primer dato que se nos da de cómo deben ser está aquí, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Estoy mirando ahí el obispo como alguien que no es pendenciero, no es peleón, no es violento, es moderado, de pronto no es amigo del dinero,
no lleva odios, sabe mantener a sus hijos, dice, es ordenado en su casa, moderado, sensato, sobrio. Entonces, pues así debe ser un obispo. Alguien que sabe relacionarse con los demás, humilde, sencillo, dice. Entonces, esto da pauta hoy todavía para elegir un obispo o un presbítero. Sí, buenas noches, Padre Rory. Muy interesante lo que ha estado comentando hoy. Sin embargo, estoy un poco confundido porque siempre nos han acostumbrado a que somos pecadores y estamos buscando para que nos curen. Y usted acaba de decir que somos más agraciados. ¿Pudiera explicarme un poquito mejor eso? Porque he quedado un poco confuso. Muy bien. Porque siempre he pensado yo soy pecador, ahora usted me dice que soy un agraciado. Vamos a darte dos respuestas. La primera es la básica, la que viene del Génesis. Somos imagen y semejanza de Dios. Si nosotros decimos que somos pecadores, pero que somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué estamos diciendo de Dios? Que es un pecador. Primera cosa. Segunda cosa, recordemos que acaba de pasar Pascua y ha dicho que Cristo Jesús, muerto y resucitado, ha vencido el pecado, la muerte y el mal. Si eso es cierto, entonces no existe ni el mal, ni el pecado, ni la muerte. No, pero yo veo el mal. Sí, pero tú ves el mal como una ausencia de bien. No como algo que tiene vida propia. ¿Ve? Y el pecado ha sido vencido. No, pero seguimos pecando. Seguimos equivocándonos, errando el camino. Pero ya sabemos que ese pecado fue perdonado. Que lo que tenemos que hacer es volver a la verdad. Que nuestros pecados no están llamando una culpa ni llamando un castigo. Que han sido perdonados por Dios en Cristo Jesús. Y que por lo tanto, en virtud de ese don, yo debo volver a la verdad, de saberlo, debo volver a la verdad. Y precisamente por eso, porque decíamos la semana pasada, que Cristo Jesús nos ha justificado, esa es la segunda lectura también del domingo, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Si hemos sido justificados, quiere decir que abunda más la gracia que el pecado. Entonces somos unos bendecidos, agraciados. Por eso cuando me pregunta, ¿y cómo está? Bendecido. Alguien me dice, padre, pero es que no puede estar siempre bien. Pero es que aunque tenga resfriado, aunque me pique un pie, o lo que pasa es que estoy bendecido. Porque eso que me pasa es un accidente. Pero todo mi ser está bendecido porque Dios en Cristo Jesús me ha salvado, me ha amado, me ha consagrado y a todos por igual, sin diferencia. Entonces debemos dejar de decir que somos pecadores. Claro, lo que tenemos que decir es, somos santos, hijos de Dios, pero que nos equivocamos. Que como Pedro, cuando lo llama Jesús a caminar hacia él sobre las aguas, iba mirándolo, iba caminando, pero cuando dejó de mirarlo y miró el agua y el viento, se hundió. Entonces cuando nos hundimos, sálvanos Señor, es decir, volvamos a la verdad. Somos santos que pecamos, es decir, somos santos que erramos. Hay que comenzar a mostrarle a la gente que somos un pueblo santo, el pueblo santo de Dios, que somos una iglesia santa, que sí nos equivocamos, pero que cada vez que nos equivocamos, con hilos de ternura y cuerdas de amor, Dios nos llama a la verdad. ¿Sí? ¿Claro? Claro. Muy bien. Buenas noches a todos, hermanos. Una pregunta, padre. Dentro de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la caridad sería la que encierra el tema de la piedad, supongo. Cuando Jesús dice que nos enfoquemos en la piedad, o sea, en el amor hacia el hermano, se está refiriendo específicamente a esto, a cómo nosotros debemos vernos unos a los otros, no solo en las pastorales, no solo cuando asistimos a la Eucaristía, en la familia. Bueno, la respuesta es hoy. Está hoy en el Evangelio. Cuando Jesús dice,
se le dijo a los antiguos, es decir, en el Levítico, se les dijo: amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, oren por los que le persiguen. Ese es el misterio de la piedad. Dice: porque así vivirán como su Padre del cielo, que deja salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, el misterio de la piedad es misterio de total caridad, de total amor de Dios, que debemos vivir nosotros. Es decir, Jesús lo vivió para enseñarnos que toda persona puede vivirlo, porque Él se hizo plenamente hombre. A veces nosotros decimos al revés: no, Él lo vivió porque era Dios. Sí, es Dios, pero se hizo plenamente hombre para enseñar a todos los hombres que podemos vivir lo que Él vivió, porque el hombre se hace Dios. Entonces, Padre, el asunto que nosotros tenemos que enfocarnos y vivir, hacer como el giro de nuestra vida, que es la conversión, de dejar atrás esa idea que se nos inculcó por muchos años. Lo digo por mi edad. Yo desde niña siempre escuché ver el error, siempre miramos el error. O sea, ahora sería entender que lo que tenemos que hacer es dejar de mirar el error de los demás. Exactamente, es un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Es una metanoia, como dicen algunos, que es dar un giro de 180 grados. ¿Qué implica ese giro de 180 grados? Implica dejar el pasado y dejar el futuro. El pasado no existe, solo está el recuerdo mental. Pero resulta que, ¿qué pasa cuando una persona recuerda el pasado? El cerebro como tal no distingue cuando uno recuerda si es pasado o presente. Por lo tanto, cuando yo recuerdo, el cerebro otra vez manda esa serie de neurotransmisores y sustancias que recorren el cuerpo y me hacen sentir lo mismo que sentí aquella vez: miedo, odio, resentimiento, terror, etcétera. Pero ya no existe, todo está en la mente. Y el futuro, que me hace vivir la angustia de lo que va a pasar, de lo que puede pasar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo, mi mente, mi conciencia la ubico en el presente, entonces pienso a ver las personas en el momento presente. Ya no las evalúo desde el pasado. Es que tú eres porque hiciste. No, yo veo delante de mí a un verdadero hijo de Dios. Esa es la mirada de Jesús. Mientras todos miraban en el pasado la vida de Zaqueo, se ha quedado en la casa de un pecador, Jesús ve a Zaqueo en el presente, a la imagen de Dios. Este es un verdadero hijo de Dios, que se equivocó, sí, pero ya pasó. Ahora tiene la oportunidad de volverse a la verdad. Entonces, un no juzgar a la gente desde el pasado. Eso requiere todo un cambio mental. Porque imagínense cómo sería una reunión pastoral en una comunidad donde ya no vemos a los demás en el pasado. Una convivencia de la renovación carismática o de una ultrella de los cursillistas, una convivencia de los neocatecúmenos, sin ver el pasado del otro, solo mirando el presente. ¿Cómo sería esa convivencia? Muy interesante. Sería una convivencia, eso se llama el instante santo, donde puedo percibirme a mí santo y santo a los demás. Eso sería algo hermosísimo. Entonces es preciso que nosotros aprendamos, y repito, hay que hacer un cambio mental. Por eso Jesús dice: no se puede echar vino nuevo en odres viejos.
No se puede echar el vino nuevo de Jesús, la enseñanza de Jesús, en ideas viejas que no tienen que ver nada con Jesús realmente, aunque nombren a Jesús. Entonces, cambiar la mentalidad. Cuando se cambia la mentalidad y no se ve el pasado y el futuro, sino que el pasado se deja a la misericordia de Dios, el futuro se deja a la providencia, entonces solo me queda el presente para dedicarlo al amor. Porque solo en el presente puedo amar. No puedes amar a tu esposa, a tu esposo en el pasado. Ya pasó. No puedes amar a tu esposa en el futuro. No sabes. El único momento que puede amar la persona es en este momento. En este momento presente. Entonces, por eso digo, es todo un entrenamiento mental. Jesús lo que hizo fue un entrenamiento mental. Pablo lo dice así. Cambien de mentalidad. Eso es entrenamiento mental. Cambien de mentalidad. La mentalidad del hombre viejo, que está llena de miedo, y con miedo ataque, defensa, a la mentalidad del amor, que solo ve desde el amor y en el amor. Incluso el enemigo lo ve aquí como alguien santo ante mí, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa, pero la veo o lo veo como un santo y le amo. Le deseo lo mejor, la plenitud. Ese es el camino cristiano. Y es posible, claro que es posible, Jesús nos lo mostró. Y recordemos, Jesús, que es verdadero hombre, nos lo mostró para que viéramos cómo se vive. Es que hemos equivocado. Jesús vino al mundo, a las comunidades, y nosotros creemos que es que vino para que nosotros le cantemos, le adoremos, le celebremos. No, es que hemos entendido mal la celebración. Hemos entendido muy mal el culto. Nosotros vamos al culto cultus, viene de cultivo ahí, el latín culto, cultus, da cultivo en español. Vamos al cultus, no para cultivar a Dios, sino para dejarnos cultivar por Él, dice San Agustín. Entonces, la vida cultual es para dejarme cultivar por Dios. Porque lo que Dios hizo en Cristo es que Él vino al mundo para enseñarnos a vivir y para enseñarnos a morir, para enseñarnos a resucitar. Lo más importante que Jesús vino a hacer fue a enseñarnos a vivir. Y luego, muriendo y resucitando, nos salva a todos. Pero lo que Él quiso fue enseñarnos a vivir. Y por eso va a decir al final, miren, esto es lo que yo les enseño y quédense con esto. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es lo que Jesús enseñó fundamentalmente. Enseñarnos a vivir en el amor. Todo lo demás junto al amor se vuelve accidental. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen sentido solo desde el amor. Si quito el amor, ya no tiene sentido. 1 Corintios 13. Puedo hacer todo lo bonito en el culto, puedo tener todo lo bonito en la celebración, puedo dar a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy, de nada sirve. Lo más importante es la vida del amor, que es el mismo misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Recordemos que este misterio del amor no se puede vivir si primero no sé, no estoy convencido de que Dios me ama tal cual soy. Entonces, cuando yo sé que Dios me ama y me ha amado siempre y me amará siempre y nada me aparta de su amor, ¿qué me queda con los demás? Amarlos y aprender a verlos como Jesús. Por eso en nuestra oración deberíamos siempre decir: Señor, enséñame a tener tus mismos pensamientos, tus mismos sentimientos, tu misma visión. Cada mañana, Señor, enséñame a tener tus mismos pensamientos, tus mismos sentimientos, tu misma visión. Y en la tarde verificar, ¿tuve los sentimientos de Jesús? ¿Tuve los pensamientos de Jesús? ¿Tuve la visión de Jesús? ¿Ve? Es todo un proceso. Ahí nos damos cuenta cómo cada palabra de la Escritura aplicada al hoy, porque la palabra es para hoy, es una guía luminosa para vivir el misterio de la fe. Y es de suma importancia en la comunidad. La gente piensa, bueno, es que es suficiente con que voy a misa o que voy a la reunión. No, hay que formarse. ¿Por qué? Porque hay que formar la conciencia, lo decía la semana pasada, hay que formar la conciencia recta. Una conciencia recta.
según Dios, según Cristo. Cuando no me formo, ¿qué conciencia voy a formarme? Lo que salga, lo que dice la gente, las opiniones, me dijeron. No. Hay que formarse bien. Estábamos en una clase y decía alguien, no, lo que pasa es que algo salió de Judas. No, lo que pasa es que Judas era huérfano. Y como el huérfano fue criado por la abuela. ¿Y dónde tú sacaste eso? No, de un libro que dice que vio, olvídese que vio nada. Eso no lo dice el Evangelio. Y él no era como dice de otro lado. Él era de ahí, de Israel. Dejemos de estar viendo opiniones y novelitas de la gente sobre la Biblia. O no, creamos lo que el Señor ha revelado y lo que ha querido revelar desde su mentalidad, desde su contexto. Y si seguimos ese camino así, nos daremos cuenta que llegamos a la paz. Si usted logra vivir de tal manera que pueda amar a su enemigo, que pueda ver a todos en el momento presente, se le fueron todas las preocupaciones. Se le fue toda envidia, que no me trataron bien a mí, porque al otro sí, porque a mí no, que porque ella tiene lo otro, yo no lo tengo. Olvídese de eso. Cuando usted vive el momento presente, usted es feliz porque lo tiene todo. Recuerde que Pablo dice, todo es nuestro, todo, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso que nosotros creemos que nos hace falta, ya lo tenemos, solo que no lo sabemos. ¿Sí? Bien, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por regalarnos tu palabra, tu sabiduría, que todo lo que hemos compartido nos ayude a vivir tal como tú quieres que vivamos en este misterio de la piedad, para que nuestras comunidades experimenten tu amor salvador, sanador, que podamos vivir realmente el momento presente, de tal manera que sabiendo quiénes somos, tu pueblo santo, miremos a todos como tú los miras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, que tengan buena noche. Gracias por participar y les esperamos el próximo martes a la misma hora. Bendiciones.